Ser Podcast. Hola, buenos días. España amanece hoy con más de 20 incendios fuera de control. Solo en la última semana se han quemado más de 60.000 hectáreas en nuestro país, han muerto 2 personas y se han tenido que desalojar a decenas de núcleos urbanos. Se va a quemar aquí todo, tío. Son los pelos de punta, tío. La situación es crítica ahora mismo en Castilla y León. Escuchábamos la llegada de los operarios a Ávila con los pelos de punta, decían, por la magnitud del incendio de Cebreros, que está totalmente descontrolado. La Junta incluso ha tenido que retirar de la zona a los medios terrestres que estaban trabajando allí por el avance de las llamas, por el avance del viento. Además, sigue preocupando y mucho la evolución del incendio de Zamora. Última hora, redacción en Castilla y León. Mario Alejandre, hola de nuevo. Buenos días, sí, allí es donde está lo peor, porque el crecimiento descontrolado del incendio que empezó el domingo por la tarde en Los Sacio avanza con una voracidad extrema. Algunas estimaciones hablan ya de hasta 30.000 hectáreas afectadas. Las comarcas de Tábara y Alba y el Valle del Tera están sufriendo la expansión sin control de un siniestro que deja 2 muertos, varios heridos y una treintena de localidades desalojadas. 5.000 vecinos fuera de sus casas, entre ellos 170 ancianos realojados en residencias. El incendio en Zamora ha obligado a Renfe a suspender la circulación de los trenes de pasajeros que hacen el trayecto entre Madrid y Galicia. Gilena Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. El fuego se estaba acercando mucho a las vías de circulación de los trenes y si nos fijamos precisamente en Galicia, allí los incendios que están activos han quemado más de 10.000 hectáreas y la Xunta ha tenido que desalojar a 1.000 vecinos de sus casas. ¿Cómo ha ido la noche, Radio Galicia? Xaime López, bo día. Bo día, ya no hace calor, han caído las primeras lluvias, pero en la fachada atlántica y no en el interior de las provincias de Lugo y Ourense, donde el fuego sigue arrasando los montes. Las últimas mediciones elevan ya 17.000 el número de hectáreas calcinadas, incluidas también varias casas, y el número de desalojados supera los 800. En Ocourel, los 4 incendios se han unido y forman ya un gran incendio forestal que ha arrasado 4.500 hectáreas. Lola Castro es la alcaldesa de Folgoso do Ocourel. Isto non o recordo nunca, foi unha explosión tremenda, onde ás 12 de mediodía estaba a situación máis ou menos controlada e cos altas temperaturas e, bueno, nin helicópteros, ni nada. Noche complicada, muy complicada también en Valdeorras, en Ourense, donde las llamas han calcinado otras 6.500 hectáreas, precisamente en Valdeorras, en el centro de control de Viloira. Esperan esta tarde al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El de la Xunta, Alfonso Rueda, visita esta mañana el Centro de Coordinación de Incendios de Galicia en Santiago. En Extremadura, las autoridades aseguran que en las próximas horas se podría controlar el incendio que fue provocado de forma intencionada en el Valle del Jerte. Y en Cataluña ya se ha estabilizado uno de los focos del incendio de la comarca del Bages. Aunque el balance todavía es negativo, decenas de viviendas quemadas y decenas de vecinos que todavía no han podido volver a sus casas. Sobre el terreno está nuestro compañero de Radio Manresa, Eduard Font. Eduard, buen día. Buen día, efectivamente, muchos de los desalojados han podido pasar esta noche en sus casas después que ayer al atardecer se anunciara que el incendio había quedado estabilizado, un incendio que había empezado el domingo al mediodía en el Pont de Vilomara y que ha consumido 1.750 hectáreas de superficie forestal. También se han desconfinado los núcleos que estaban confinados para la población y se ha permitido, como decíamos, el retorno a las viviendas de aquella gente que aún tenga vivienda, porque recordemos que han quedado 17 casas prácticamente inservibles. Pues esto es lo que hay. Hoy la actualidad en España es el mapa del fuego. Hoy además llega al Senado la nueva ley que regula el consentimiento sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, y salvo sorpresa de última hora, la norma saldrá adelante este martes en el Pleno de la Cámara Alta, un año después, por tanto, de que el Gobierno aprobase el proyecto de ley. Mariola Lourido. 6 años después de la violación de la manada, 4 años después de la escandalosa sentencia que provocó la indignación social y 2 años después de iniciar su tramitación, la ley del solo sí es sí será aprobada definitivamente hoy en el Senado. No se introducirán cambios, así que irá directamente el BOE para su entrada en vigor en el mes de agosto. La norma cambiará la manera de juzgar los delitos sexuales, pone en el centro el consentimiento, desaparece la figura del abuso y todo será agresión sexual. La víctima no tendrá que demostrar que opuso resistencia. La sumisión química será agravante, será delito el reenvío por las redes sociales de vídeos íntimos y los menores condenados tendrán que someterse a programas de educación sexual. Una ley que rechazan PP y Vox y que para que saliera adelante se tuvieron que eliminar todas las medidas contra la prostitución. Del exterior, noticias de Ecuador. Esta madrugada han muerto al menos 13 personas en una cárcel en el centro de ese país después de que se enfrentasen tanto dentro como fuera de la prisión distintas bandas. Hay otras 2 personas heridas. La policía ya ha conseguido hacerse con todo el control del centro penitenciario. Es la segunda reyerta que se produce este año. En esa misma cárcel ecuatoriana, desde 2020 han muerto más de 400 personas en las prisiones de ese país por enfrentamientos entre bandas.
Es martes, hoy es 19 de julio y va a ser el día más fresco de la semana, pero seguimos con temperaturas, la verdad, muy altas, sobre todo en el centro y en el interior de la península. Que van a estar entre los 33 y los 35 grados y además con mucho sol todo el día. Solo se van a superar los 40 grados en puntos de Aragón y de Andalucía y en cambio el cambio en las temperaturas va a ser muy notorio, sobre todo en el Cantábrico. Hoy se esperan 22 grados en Coruña, 25 en San Sebastián, 30 en Barcelona y Valencia, 35 en Madrid y 37 en Sevilla. En un minuto estamos en Ávila, en uno de los peores incendios que quema en este momento. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Pedro José Muñoz, buenos días. Buenos días. Pedro José Muñoz es el alcalde del municipio de Cebreros. Es donde está ahora mismo ardiendo uno de los incendios activos y que más preocupan. La situación, digamos, es crítica en este momento. ¿Cómo ha sido la noche allí, alcalde? Bueno, pues la noche, después de los trabajos que han venido realizando los servicios de extinción de la Junta, con la colaboración de otras comunidades como Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid y algunos otros medios, pues desde luego ha sido complicada, pero en todo caso la labor hay que reconocerla como muy positiva. Ayer fue una situación muy difícil con la evacuación del municipio limítrofe de Hoyo de Pinares y estando comprometido también el municipio de Cebreros, y al final se paró esa situación, pero bueno, hoy es un día también difícil por el cambio de temperaturas y ahí podría ser afortunado en cuanto que hay bajada, pero para que ello ocurra pues tiene que haber aire. ¿Puede describirnos qué sucedió ayer? Porque hubo un momento en que nos contaron que los medios que estaban allí trabajando incluso sobre el terreno tuvieron que retirarse porque hubo un cambio de viento que precipitó las cosas. Bueno, es que el fuego tiene una virulencia explosiva junto con otras fases de cierto estancamiento, ¿no? Entonces, es verdad que la dificultad viene aquí por la situación de ser una orografía muy agreste. Hay muchas zonas, zona del inicio del propio incendio, fue el término municipal, pero enseguida subió un puerto que es muy conocido, el puerto de Arrebatacapas, y se instaló en una zona complicadísima, que es una valle de un arroyo que está encima de la población de Cebreros, que es de imposible acceso a pie, salvo que se comprometa la vida de las personas, ¿no? En situación de incendio. En el caso de Cebreros, solo se puede utilizar medios aéreos. En el caso de Cebreros, ¿han quedado las llamas o están ahora mismo muy lejos de las casas? Bueno, en el caso de Cebreros, las llamas, ahora no hay llamas en todo el perímetro del municipio, no las hay. Y en todo caso también es verdad que esto es relativo. Si estamos a la falda de un puerto, si se produce una bajada y cambio de viento, pues da igual 100 metros que 200. ¿Allí hay municipios evacuados, fuera de sus casas? Creo que la situación de Hoyo de Pinares todavía es de estar evacuado. Los han llevado a otros municipios, creo que a Robledo de Chabela, que es el limítrofe con la Comunidad de Madrid, y a Valdemarqués fundamentalmente y Valdemarqueda. Y en todo caso creo que eso no sé cuánto durará, eso será decisión de la Junta de Castilla y León. ¿Cuántas hectáreas? No sé si hay algún cálculo, alguna aproximación de las hectáreas que hayan podido verse afectadas. Son muchas hectáreas, además son de una calidad ambiental muy importante porque son especies forestales que han sido destruidas. Es una zona cepa y lis de la red Natura, y lo importante es que son muchísimas hectáreas y no son hectáreas de luego baldías, sino que son hectáreas, como digo, con una carga forestal muy importante. Alcalde de Cebreros, Pedro José Muñoz, le agradezco mucho el tiempo que ha tenido para explicarnos cuál es la situación allí y a ver si confiemos, efectivamente, las condiciones van a mejor y esta mañana podemos por lo menos trasladar algunas buenas noticias. Un abrazo y ánimo. Vamos a esperarlo. Buenos días. Un saludo, hasta luego. En Extremadura, el incendio provocado intencionadamente en el Valle del Jerte ha calcinado ya más de 200 hectáreas, sigue activo, aunque según la Junta la evolución del operativo es buena y pronto podría darse también por controlado si las condiciones del tiempo lo permiten. Vamos a Extremadura, José Luis Hernández, buenos días. Buenos días, y así parece, la situación meteorológica va a ayudar hoy a los medios de extinción. Se esperan temperaturas de en torno a 30 grados en el Jerte y vientos flojos. Esto es lo que más va a ayudar a estabilizar y controlar este incendio del Jerte, que sigue con evolución favorable. Han surgido algunas reproducciones que han sido controladas en este incendio, también en el de Urdes y Casas de Mirabete, así como nuevos conatos en el norte de Extremadura, en Aldea Nueva del Camino, pero pudo ser controlado. Ayer el presidente del Gobierno visitaba el incendio de Casas de Mirabete. Su Majestad el Rey visitaba por la tarde
de las Urdes a las personas que ayer podían volver a sus poblaciones tras una semana evacuados por el incendio. Eso sí, el 112 ha recordado que estos dos incendios están estabilizados, no extinguidos, por lo que pueden quedar zonas de combustión lenta, como carboneras o turberas, que pueden seguir ardiendo y provocar reactivaciones de las llamas. Precisamente desde allí, Pedro Sánchez ayer hizo un llamamiento a la unidad tanto de la comunidad internacional como de la sociedad española para afrontar juntos, dice, el cambio climático. El cambio climático mata. No podemos desviarnos de nuestro compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático, cuyo ejemplo más elocuente de su fuerza devastadora son estos grandes incendios que estamos sufriendo en el conjunto de la península ibérica y también en el conjunto de Europa. Hablando de la situación de Europa, conviene que hagamos un repaso por lo que está ocurriendo ahora mismo en el sur del continente. En Francia, por ejemplo, hay más de 5.000 personas evacuadas por los incendios que están ahora arrasando el país. En Italia, la sequía está paralizando la recolección de cereales, la producción de productos de exportación como el queso parmesano, por ejemplo. Bueno, y es muy llamativo, lo están destacando los medios internacionales, Bayo, lo que va a ocurrir en Reino Unido con temperaturas récord. En algunos puntos del país este martes el mercurio superará los 40 grados, algo que nunca han visto en el Reino Unido, donde ayer hacía tanto calor que el aeropuerto londinense de Luton tuvo que suspender durante unas horas sus operaciones por problemas con el asfalto de sus pistas de aterrizaje. Hasta el príncipe Carlos, con unas gafas de sol y un traje ligero de verano, hablaba ayer del inmenso calor. Diciendo que, como lleva tiempo advirtiendo, el cambio climático es una verdadera emergencia que urge atajar en Inglaterra y en todo el mundo. En Italia hoy se esperan picos de hasta 42 grados en la Toscana y en otras 3 regiones del norte, donde la sequía del río Po, la peor en 70 años, amenaza la producción de trigo, de aceite de oliva y del arroz usado para el tradicional risotto. Y en Francia hay 15 departamentos en alerta roja, 69 en alerta naranja. Hoy por hoy, en Ser Podcast. Suscríbete. Va creciendo la tensión entre los socios del gobierno en Cataluña, sobre todo en este caso, saben que esto es como el Guadiana que viene y que va, en este caso decía después de que se anunciase que la Generalitat de Cataluña y la Moncloa van a retomar las mesas de diálogo. Radio Barcelona, Sergi López, buen día, Sergi. Hola, José Luis, buen día. Junts critica a Esquerra ahora por volverse a acercar al gobierno central y Esquerra ha puesto ya todas las cartas sobre la mesa. Si en Junts no están cómodos con la política de Pere Aragonès y del gobierno, pues Esquerra les pide que tomen ya de una vez una decisión. Y lo decía ayer con claridad la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, si algú está incómodo, que decía que si alguien está incómodo y no se siente a gusto allí donde está, que tome las decisiones que tenga que tomar, que si alguien quiere hacer ruido, que haga lo que deba de hacer, pero que Esquerra está centrado en gobernar. Los republicanos dicen que no dejarán de aplicar el acuerdo de gobierno con Junts, que apuesta por la estrategia del diálogo, aunque sus socios se dediquen a atacarla. En todo caso, Esquerra apuesta por agotar la legislatura. Por cierto, Sergi, hemos conocido una información sobre el vicepresidente de Junts, Francesc de Dalmasas, que presuntamente intimidó y abroncó a una periodista de TV3 por las preguntas que le hicieron en la tele pública catalana a la presidenta del Parlamento, a Laura Borràs. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Pues mira, los testimonios recogidos por los medios que han avanzado esta noticia, como el diario.es, que hemos podido confirmar también en Ser Cataluña, relatan que Francesc de Dalmasas increpó a la trabajadora, cogiéndola por los brazos y abroncándola. La encerró en una habitación y le recriminó el contenido de la entrevista a Borràs con gritos y con golpes al mobiliario y a las paredes, y la acusó de mala profesional por las preguntas a la presidenta del Parlamento. En esta discusión también estaban la propia Borràs, su jefe de gabinete y el responsable de prensa. Desde Junts per Catalunya niegan cualquier comportamiento agresivo de su diputado, pero la oposición ya plantea llevar el caso al Parlamento. Sergi, gracias. A ti. Y a nivel nacional, la dimisión este lunes de Adriana Lastra como número 2 del PSOE va a obligar ahora a Pedro Sánchez a reorganizar la cúpula del partido, algo que, por cierto, ya habían pedido algunas voces críticas dentro de la dirección socialista, sobre todo después de los malos resultados electorales que han tenido en las últimas elecciones autonómicas. Lastra ha dimitido, dice, por motivos personales. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Europa está inmersa en la búsqueda de proveedores de gas que le ayuden a minimizar la dependencia que tiene ahora mismo, sobre todo Europa Central, de Rusia. Europa Central y particularmente Alemania. Se está moviendo mucho Italia, que ya ha logrado cerrar un acuerdo con Argelia para aumentar la cantidad de energía que exporta Argel. Corresponsal en Roma, Joan Solés. De momento, Italia ya importa de Argelia el gas equivalente al recorte del suministro de Rusia. In questi mesi l'Algeria è diventato il primo fornitore di gas. En estos meses, Argelia ha pasado a ser el primer suministrador, ha firmado
anunciado el primer ministro Draghi y aumentará la aportación en los próximos años. Italia triplica pues la compra de gas argelino hasta los 31.000 millones, un tercio a partir del 2023, frente a los 29.000 millones que hasta el año pasado adquiría Rusia. Además, Italia aportará su tecnología al país norteafricano para el desarrollo de las energías de hidrógeno verde y solar, una apuesta sorprendente del gobierno de Roma, puesto que por problemas legislativos y burocráticos ambas tecnologías registran un retraso considerable en Italia. Y el último Consejo Extraordinario del verano de los ministros exteriores de la Unión Europea ha terminado con un acuerdo para darle a Ucrania otros 500 millones de euros para comprar armas, pero con el tema del gas no ha habido tanto consenso. Los ministros piden paciencia antes de tomar una decisión definitiva, pero hay temor de que en invierno Rusia corte el grifo. Bruselas, Griselda Pastor, buenos días. Buenos días, son los primeros mensajes, sí, que demuestran que hay conciencia, que ganar el pulso a Putin no podrá hacerse sin la comprensión de una ciudadanía a la que empiezan a decirle que lo que está pasando no es culpa de la Unión ni de los gobiernos nacionales, es culpa de la guerra y que en Ucrania lo pasarán peor que en cualquier otro sitio de la Unión Europea. Naturalmente que hay un incremento de los precios de la energía y de los productos alimentarios. Claro que los hay. ¿Cómo no los va a haber? Si hay 20 millones de toneladas de trigo que no llegan a los mercados, es evidente que los mercados van a reaccionar al alza. Pero esas son consecuencias de la guerra. Las guerras tienen estas consecuencias. Afortunadamente nosotros no sufrimos bombardeos como los ucranianos, ni tenemos que exiliarnos de nuestras casas. Son las declaraciones de Josep Borrell. En Bruselas parecen convencidos que aguantar el invierno será ganar la batalla contra la estrategia rusa de Vladimir Putin y, por tanto, necesitan, es obvio, la solidaridad de la ciudadanía. Y luego está lo que haga China. Hay movimientos en ese aspecto porque China ha invitado a los líderes de los principales países de Europa, está entre ellos Pedro Sánchez, para que se reúnan en noviembre con el presidente del país. Desde Pekín informa para la SER Adrián Foncillas. Los presidentes de Alemania, Francia, Italia y España han sido invitados a Pekín para reunirse con su homólogo Xi Jinping. Será en noviembre, afirma el diario hongkoneso China Morning Post, después del importante Congreso del Partido Comunista. La reunión, que aún no ha sido aceptada por los invitados, pondría fin a casi 3 años de paréntesis de diplomacia presencial de China debido al coronavirus. Sus relaciones no pasan por el mejor momento tras la guerra en Ucrania, a pesar de la neutralidad china. Pekín lamenta que Europa se haya alineado con la línea hostil de Washington y causó un gran disgusto aquí la reciente cumbre de la OTAN en Madrid, en la que China fue mencionada por primera vez como desafío. Ese giro fue descrito en la prensa nacional como un síntoma del vasallaje europeo hacia Estados Unidos. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.